Hace algunos meses que, visitando la célebre abadía de Fitero, devolviendo algunos libros en su abandonada biblioteca, descubrí en uno de sus rincones 2 o 3 cuadernos de música bastante antiguos, cubiertos de polvo y hasta comenzados a roer por los ratones. Era un miserere. Yo no sé de música, pero le tengo tanta afición que, aún sin entenderla, a veces suelo tomar la partitura de una ópera y me paso las horas muertas hojeando sus páginas. Consecuente con mi obsesión, repasé los cuadernos y lo primero que me llamó la atención fue que el miserere no estaba terminado porque la música no alcanzaba sino hasta el 10º versículo. Luego que me fijé un poco en las hojas de música, me impactó más aún el observar que, en vez de las palabras italianas de tempo, había unos renglones escritos con letra muy menuda y en alemán. Algunos servían para advertir cosas tan difíciles de hacer como esta. Las notas son huesos cubiertos de carne, lumbre inextinguible, los cielos y su armonía, fuerza, fuerza y dulzura. ¿Sabéis qué es esto?, pregunté a un viejito que me acompañaba al acabar de medio traducir esos renglones, que parecían frases escritas por un loco. El anciano me contó entonces la leyenda que les voy a relatar. Hace muchos años, en una noche lluviosa y oscura, llegó a la puerta de esta abadía un romero buscando refugio. Pidió lumbre, un trozo de pan y un lugar donde pasar la noche. El hermano de la abadía, amablemente, le ofreció su modesta colación, un sencillo lecho y un cálido hogar. Después de reponerse, el romero reveló que era músico y que buscaba redimirse de un crimen cometido en su juventud. Explicó que, al no encontrar las palabras adecuadas para pedir perdón en Dios, se inspiró en un salmo de David, el Miserere Mei Deus. Su deseo era componer un miserere tan magnífico que pudiera expresar su arrepentimiento y conmover a los demás. Después de recorrer varios lugares, el músico no encontró la inspiración que buscaba. Un campesino presente en la abadía mencionó el miserere de la montaña, una historia antigua y verdadera. Según la historia, hace muchos siglos, en las montañas cerca de la abadía, un monasterio fue saqueado y destruido en un Jueves Santo por unos bandidos liderados por un hijo desheredado. La iglesia quedó en ruinas y se dice que cada año, en la misma fecha, se ven luces y se escucha música extraña proveniente de las ruinas. El campesino aseguró que eran los monjes del purgatorio, que regresaban para cantar al miserere e implorar misericordia. El romero, intrigado, preguntó si este fenómeno aún ocurría. El campesino afirmó que sí, que empezaría dentro de 3 horas, ya que esa noche era Jueves Santo y acababan de dar las 8 en el reloj de la abadía. ¿A cuánto se encuentra el monasterio? A 5 kilómetros y cacho, pero ¿qué haces? ¿A dónde vas en una noche como esta? Tu vida está en la mano de Dios. ¿A dónde voy? A oír esa maravillosa música, a oír el grande, el verdadero miserere. El miserere de los que vuelven al mundo después de morir y saben lo que es morir en el pecado. Y al decir esto desapareció de la vista del aterrorizado paisano y de los igualmente asombrados pastores. Después de unas 2 horas de camino, el misterioso personaje al que calificaron de loco los monjes, y ascendiendo por la ribera del río como le indicó el pastor, llegó a las imponentes ruinas del monasterio. El viento soplaba fuertemente, haciendo tronar las puertas, como si una fuerza invisible las quisiera arrancar de sus marcos. La lluvia caía a cántaros pegando contra las ventanas, y de vez en cuando la luz de un relámpago iluminaba por unos segundos todo el horizonte. El ruido del agua que se filtraba entre los arcos creaba un sonido rítmico, como el péndulo de un reloj. El graznido del búho que se refugiaba debajo de una imagen de piedra, así como el sonido de los reptiles que asomaban de sus escondites intentando protegerse de la tormenta. El romero escuchaba sin cesar todos los sonidos después de la tormenta, pero nada es sobrenatural. Pensó que había sido engañado, hasta que de repente empezaron a sonar el mecanismo de un reloj y después campanadas. 1, 2, hasta el 11. Y no había ni reloj ni campanas en el sitio. Posteriormente la iglesia, en todos sus rincones, comenzó a iluminarse y a cobrar vida. Las columnas resurgieron y las voces empezaron a surgir de la tierra. El músico se aterrorizó, pero al mismo tiempo su asombro fue más grande. En su fanatismo dejó la tumba donde estaba sentado y se inclinó hacia el abismo, donde se hundió horrorizado. Los esqueletos de los monjes, vestidos con harapos y capuchas, salieron del precipicio de la iglesia donde los arrojaron. Escalaron las rocas recitando con voz baja y sepulcral el primer versículo del Salmo de David. Al llegar al templo, se arrodillaron en el coro y continuaron cantando el salmo con voz más fuerte. La música, como el distante rumor del trueno después de una tormenta, sonaba al compás de sus voces. La ceremonia siguió y el músico, que presenciaba la aterradora música, sentía como si estuviera fuera del mundo real. Sus nervios reaccionaron al impulso de una fuerte emoción. Sus dientes chocaron, agitándose con un temblor imposible de reprimir, y el frío penetró hasta la médula de sus huesos.
De repente, un fuerte grito de dolor resonó cuando los monjes pronunciaron palabras espantosas del Miserere. El canto continuó, en veces triste y profundo y en otras como un rayo de sol rompiendo la oscuridad de una tormenta. De repente, tras un enorme relámpago, la iglesia se iluminó con una luz celestial. Los esqueletos de los monjes se vistieron de sus carnes y una aureola brilló en sus frentes. Esta resplandeciente luz deslumbró al músico, quien cayó inconsciente. Al día siguiente, los monjes de la abadía de Fitero vieron entrar por sus puertas al pálido e irreconocible anciano. ¿Oíste al cabo el Miserere? Le preguntó con cierta mezcla de ironía el monje. Sí, respondió el músico. ¿Y qué tal os ha parecido? Lo voy a escribir. Dame un asilo y comida en vuestra casa por algunos meses, y voy a dejaros un Miserere inmortal del arte, que borre mis culpas a los ojos de Dios. El músico, instalado ya en el monasterio, comenzó su obra. Noche y día trabajaba sin descanso. En mitad de su tarea se paraba y parecía como escuchar algo que sonaba en su imaginación. Saltaba en el asiento y exclamaba: «Eso es, así, no hay duda», y proseguía escribiendo notas con rapidez. Escribió los primeros versículos del Salmo, pero al llegar al último le fue imposible proseguir. Escribió 1, 2, 100, 200 borradores, todo inútil. Su música no se parecía a aquella que escuchó, así que perdió esperanza, perdió apetito, la fiebre se apoderó de su cabeza, se volvió loco y murió. Y al final, sin poder terminar el Miserere, que extrañamente guardaron los frailes tras su muerte y aún se conserva hoy en el archivo de la abadía. Cuando el viejo terminó de contarme esta historia, no pude hacer más que volver a ver el empolvado y antiguo manuscrito del Miserere, que aún estaba abierto sobre una de las mesas. Las palabras de la página que tenía ante mi vista parecían burlarse de mí con sus notas, sus llaves y sus garabatos inentendibles. Por haberlas podido leer, hubiera dado un mundo.